vaya al libro de Primera de Samuel, en el capítulo 3. Quiero invitarlo para que usted escuche este tema que tiene como título escasez de palabra y ausencia de guía divina. Escasez de palabra y ausencia de guía divina. El libro de Samuel, en el capítulo 3, comienza diciendo: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Escasez de palabra y ausencia de guía divina. Hermanos, nosotros leemos noticias, vemos la radio, escuchamos la radio, escuchamos la televisión en los noticieros, leemos y escuchamos en internet y vemos cómo nuestro mundo está sumido hoy día en el dolor, domina la muerte. Vemos cómo la ley y el orden cada vez se imponen de una manera más cruel, más dura. Y menciono esto porque va más buscando a los pobres, pisotear a los más desprotegidos. No porque la ley sea mala, sino la forma de aplicarla es lo malo. Porque el pobre no se puede defender, porque el pobre puede ir fácilmente a la cárcel por algo tan sencillo como robarse algo, no sé, un supermercado, entrar y robar unas cosas que encuentre ahí. Y otras personas robando millones y millones de dólares, andan libres, andan tranquilos, andan pisoteando todo y riéndose de la ley y el orden, porque ellos son la ley y ellos son el orden. Esto es lo que lastima. Esto es lo que levanta a las personas a que de una manera equivocada se levanten en guerras y más los destrocen, más los despedacen. Vemos hoy cómo los países pobres, hermanos, naciones pobres, están matando a su gente. Y por supuesto, muchos de ellos pobres, con esta supuesta guerra contra el narcotráfico, contra las drogas. Y digo supuesta porque cuando hay colusión, pues no hay nada que pelear. ¿A qué le buscas cuando realmente los mismos gobiernos están metidos en esto? Tristemente estamos viendo naciones, por ejemplo, de África. Hermanos, ¿cuánto plástico hay en nuestros países desarrollados y subdesarrollados? ¿Cuántas bolsas de plástico no se mueven en nuestro diario vivir? ¿Tiene usted algún problema con las bolsas de plástico? ¿Paga alguna multa usted por usar bolsas de plástico? No paga nada. A nadie le interesa nada en los países desarrollados, porque lo único que les interesa es la comodidad. Pero usted lee las noticias, la información y dice, hablan de la vida en África, en países tan tristemente viviendo una pobreza extrema, y aparte de todos los males que ya de por sí tienen, resulta que ellos sí tienen que luchar por cuidar el planeta. Y ellos sí tienen que pagar las consecuencias de vivir en un planeta limpio, y por lo tanto ellos están atacando el uso de las bolsas de plástico. Y se ha hecho un contrabando y una persecución y cárcel estamos hablando de 8 años de cárcel por bolsas de plástico, por plástico. En un mundo donde la globalización y la exportación requiere de plástico. ¿Cómo pueden mantenerse ellos libres de ese tipo de problemas cuando todo se maneja con plástico?
Pero la limpieza del planeta. ¿Y por qué no la limpieza del planeta empieza por los países más industrializados? Porque no quieren prescindir de lo fácil y se lo dejan siempre a los más pobres, a los más necesitados, a los más carentes, a los que menos tienen consumo de ello. Yo no estoy a favor del plástico, sé que es muy peligroso y lo he dicho en muchas ocasiones, pero la injusticia es lo trágico. ¿Dónde están los cristianos en todo esto? ¿Dónde estamos nosotros como hijos de Dios? ¿Estamos atónitos? ¿Estamos desconcertados con toda la injusticia y todo lo que está pasando en el mundo? ¿O no nos importa? ¿Cuál es nuestra situación en todo esto? Nuestra postura. ¿Qué vamos a hacer? Seguramente no va a ser levantarnos en armas. Tampoco va a ser levantar marchas y manifestaciones. Hay algo importante que nosotros debemos mantener bien claro en nuestra vida como hijos de Dios. Y es que el mundo todo el tiempo se encuentra en problemas, siempre va a haber dificultades, siempre nos va a sorprender una generación más que la otra. Dice el libro dice la Biblia, dice, nada hay nuevo bajo el sol. ¿Qué no hay hoy o qué no pasa hoy que no ha pasado ya? Amén. Las situaciones así son en este mundo, porque desde que el hombre puso su marca diciendo, aquí mando yo soy el Dios, yo soy el que puedo hacer las cosas, me mando yo dirijo mi vida, yo soy el diseñador de mi propio destino y de mi propio estilo de vivir. Marca su territorio y se aleja de la guianza de Dios. No encontramos otra cosa en el mundo más que tropiezo y tropiezo y tropiezo y tropiezo y con la misma piedra y en el mismo lugar. Escasez de palabra y ausencia de guía divina es el tema que hoy estamos analizando. Cuando nosotros vemos esta historia en la vida de Israel, estamos viendo un momento en el cual Dios guiaba a su pueblo por medio de jueces, por medio de personas íntegras, de personas entregadas a Dios, que guiaban de la mejor manera posible el pueblo de Dios con la ley que ya estaba. Sin embargo, nosotros vemos esta porción de la palabra de Dios que dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Ahora bien, no se trata aquí de que no había ceremonias religiosas, de que no se procedía a hacer las liturgias conocidas y necesarias. No faltaba un orador, un sacerdote que pudiera enseñar la ley. No era que se carecía de un lugar donde reunirse para escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no nos está refiriendo a que nadie hablaba de Dios, que se había perdido la ley y que no existía. No, la ley ahí estaba. Ellos tenían los pergaminos, tenían el Pentateuco. La ley de Dios estaba en sus manos. Había gente que estaba dispuesta a enseñar, a hablar de ello. Estaban los levitas haciendo su trabajo, estaban los sacerdotes haciendo su trabajo. Esto era sumamente peor que todo esto. Era un endurecimiento del corazón de las personas. Era un entumecimiento
de sus sentimientos, su corazón, no les entraba nada al corazón. Tocaba la palabra de Dios, pero como si nada. No robarás. Un montón de robos atrás, de la espalda de las personas, cargando robos, pero nadie sentía nada. No codiciarás lo ajeno. Nadie sentía nada. No impactaba nada la palabra de Dios a las vidas de las personas. Amarás a tu prójimo. Nada más llegaba aquí, pero nunca entraba al corazón, menos a las acciones de las personas. No era que escaseara la palabra de Dios porque la gente no tenía quien les hablara. No era porque no tenían un lugar donde se reunían y podían disfrutar de un momento alegre, un momento bonito, atractivo. No, todo eso existía. Sí estaba ahí. Lo que había era un total desprecio por la palabra pura de Dios. Por eso escaseaba la palabra de Dios. Porque lo que se hablaba no era la palabra de Dios que interesaba a las personas, sino solamente un montón de cosas que satisfacían las ansiedades, los deseos de las personas. Cuando venimos a Dios queriendo que apruebe nuestra desagradable manera de vivir, nuestras acciones que son desagradables, y esperamos que Él lo apruebe, es seguro que nunca vamos a llegar a conocer a Dios. Y ese era el problema que estaba pasando en este momento. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Ellos tenían la palabra de Jehová, pero escaseaba. ¿De qué manera escaseaba? Amados hermanos, nunca vamos a llegar a conocer a Jehová cuando nosotros queremos que Dios apruebe esas acciones negativas. Pero ¿sabe qué? Es seguro, póngale un sello de sí, de aceptado, aquí estoy. Ese alguien que se va a acercar a usted para darle lo que a usted está buscando, lo que a usted le guste. Va a encontrar esa persona que le diga: no hay problema, tú puedes entrar al cielo. Ese pecado no te preocupes, Dios ama al pecador. Vámonos. Sí, Dios ama al pecador, pero Él nunca espera que usted se quede con su pecado. Amén. No te preocupes, Dios perdona todo. Sí, Dios me perdona cualquier pecado, pero Dios espera que yo de verdad me sienta compungido, me sienta arrepentido, que de verdad me dolió ver pecado contra Dios. No que estoy disfrutando del pecado, pero quiero disfrutar del perdón de Dios. No se puede. No es posible. Y las gentes en ese día estaban viviendo de esa manera. Las cosas de tiempo atrás vuelven a pasar en el presente. ¿Qué hay que sea nuevo? Nada. Vuelvo a repetirlo. Nada. Todo ha sido igual. Veamos la abundancia de información, la abundancia de conocimiento. Y como lo hemos indicado en otras ocasiones, no necesariamente indica un estilo de vida correcto para nuestro Señor. Amén. No indica necesariamente la abundancia de conocimiento que nosotros podamos tener, que la palabra de Dios reine en nosotros. Cuando usted va al libro de Samuel, también la primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, usted encuentra que la Biblia nos menciona sobre los hijos del sacerdote Elí, de líder de los líderes espiritualmente hablando, y que gracias a Dios que ya se acabó eso. Antes era por descendencia, tenían que los hijos ser lo que su padre era en cuanto al sumo, a los sacerdotes,
porque eran escogidos ellos para ser sacerdotes, una familia de sacerdotes. Pero a estos hijos no les importaba pero nada lo de Dios. No conocían a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 2 versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos. Y sabe que está hablando de sacerdotes. Está hablando de los hijos del que era el sacerdote en ese momento y que ministraban o tenían el trabajo de ministrar, de hacer los sacrificios para el bien del pueblo, que llevaba sus sacrificios por el perdón de sus pecados. Un pecador intercediendo por otro pecador, pero un pecador no arrepentido. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo? ¿No le suena eso a cachetada? ¿No le suena como algo hiriente, algo increíble? Que el que está ministrando las cosas de Dios no conozca a Dios. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué era? ¿Que ellos no sabían que Jehová existía? No conocían la ley de Dios, no conocían de quién era Jehová. No, sí conocían intelectualmente, pero dice la palabra de Dios, no conocían a Jehová, no tenían conocimiento de Jehová. Esto no necesariamente quiere decir que no supieran de Jehová. Esto quiere decir que tenían en menosprecio a Jehová. No conocían quién era Jehová. Porque ellos, dice la palabra de Dios, que pecaban aún en las mismas puertas del santuario, donde llegaban mujeres de la vida libre y ahí con ellas se prostituían. Pero ellos estaban haciendo sacrificios a Dios. Pero ellos estaban en el lugar santo de Dios. ¿Podemos ver esto, hermanos? ¿Podemos hacer una imagen de esto? No nada más es que nosotros creamos que porque participamos de algo podemos vivir una vida licenciosa, desobligada, sin conocer al Dios que alabamos, que adoramos. Porque este es lo peor de la situación, que el tema de hoy nos lleva a que aún las mismas personas que están liderando, las personas que están supuestamente, dicen las gentes más cerca de Dios, no los entiendo por qué hablan así, pero porque todos estamos cerca de Dios y todos podemos estar lejos de Dios al alejarnos por nuestros pecados y nuestra maldad. Pero estas personas que tenían la necesidad de no nada más ellos vivir limpiamente, sino ayudar a los demás, ellos no conocían al Dios que adoraban. Ellos mismos pisoteaban las leyes de Dios y menospreciaban todo lo relacionado con Dios. Decimos entonces que ellos, el pueblo de Dios, que dice aquí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, dice el capítulo 3, versículo 1. Tenían un lugar donde ir a adorar, amén. Tenían su santuario. Tenían un lugar donde estaba el arca. Tenían un lugar donde llevar a hacer los sacrificios. Tenían un lugar. No es que se careciera de lugar y pues no tenemos, ¿qué le vamos a hacer? Y pues andamos a ver dónde, qué podemos. No, ellos tenían un lugar. El pueblo del Señor tenía sacerdotes que ministraban y hacían los sacrificios y hacían los oficios que tenían que llevar a cabo, que estaban en la ley de Dios.
Los levitas estaban trabajando, haciendo todo lo que necesario para que el lugar estuviera adecuado y en buenas condiciones para llevarse a cabo todas las actividades. Los que se encargaban de la música estaban en lo suyo, los que se encargaban de la adoración estaban en lo suyo. Todo lo que estaba relacionado a la liturgia estaba ocupado por personas y todas estaban llevando a cabo un trabajo. ¿Cómo es que ellos tenían escasez de la palabra de Dios? Quiero que vayamos analizando esto. ¿Cómo es que había escasez de la palabra de Dios con todas estas cosas en su haber, con todas estas cosas a la mano de las personas? La ley de Moisés no estaba perdida, la ley de Moisés estaba ahí, la tenían ellos. La repetían, la aprendían, la transmitían en las reuniones. Pero ¿cómo es posible que los que administraban y los que ministraban en nombre de Jehová, dice la Biblia, que no tenían conocimiento de Jehová? ¿No leían la ley? Tal vez no habían aprendido la ley de niños, Elí no les había enseñado. ¿La ignoraban? No, ellos no la ignoraban. Ellos sabían la ley. ¿No sería más bien que no les importaba la ley de Jehová y no les importaba el que la había dado? Porque si ellos estaban dispuestos a pecar de tal manera que llegaron a transquiversar el amor de Dios y los sacrificios por el pecado. Ustedes saben que había sacrificios para diferentes situaciones y una de ellas era por el pecado. Cuando tú pecabas, tú ibas y llevabas tu sacrificio para que el sacerdote lo hiciera la ofrenda y tu pecado quedaba cubierto y tú quedabas inocente de tu pecado. Y las personas empezaron a darle mucha importancia a la liturgia, empezaron a darle mucha importancia a la actividad religiosa y total, pues llevo algo ahí, ¿verdad? Nada más y pues se acabó. Ay, que me perdone Dios. Eso era la intención de Dios al permitir un sacrificio por el pecado, hermanos. Eso dice, así es Dios, así piensa Dios. ¿Esa fue la idea de Dios? No. El plan de Dios era que si una persona llegara a pecar por hierro, por alguna situación, hubiera una manera de ayudarlo en su arrepentimiento. No era simplemente que ya pecaste, ven y haz esto para que se acabe tu pecado, no. Sino que la persona entendía que había pecado contra Dios y contra su prójimo, si dado el caso que así fuera, y que le pesaba en su corazón y que éste se arrepentía, pero hecho el pecado, pues ya no hay vuelta de hoja, ya lo hiciste. Viene la consecuencia. ¿Qué es la consecuencia del pecado? La Biblia dice que la muerte. Y esto como que no nos entra. Pecamos, ay Señor, perdóname. Que no es así. El pecado tiene consecuencias, tiene un resultado y el resultado es la muerte. Pero las personas no les importó esto. Ahí está el sacrificio. Ahí está el sacrificio. Hago un sacrificio y se acabó. Y después, tanto no conocían a Dios, despreciaban a Dios,
que dice la palabra de Dios que hasta con lo más peor llegaban a sacrificar. Después ya no llegaban, ya no les importaba tanto lo del sacrificio, sino hacer el sacrificio, pero de la manera menos costosa. No le voy a llevar lo mejor que tenga, voy a ver lo que esté quebrado, lo que esté cojo, lo que esté ciego, tuerto. Y a este no me van a dar buena, no voy a venderlo bien, le voy a llevar a sacrificar este. Y llevaban cualquier tipo de animal. Empezaron a menospreciar a Dios, y esto cada vez va para peor. Y esto es lo que pasó, y por eso dice la palabra de Dios, escaseaba la palabra de Dios en aquellos tiempos. Porque se empezó a transmitir de boca en boca, se empezó a transmitir enseñanzas que no eran las que Dios quería dar. Cuando Jesucristo vino, no vino Él a cambiar muchas cosas de la ley. Oísteis que fue dicho en la ley de Dios, no adulterarás, pero yo te digo. Oísteis que fue dicho, y empieza Dios a decir esto y esto en la ley de Dios, pero yo te digo esto y esto y otro. ¿Es por qué? Porque las personas no les interesó aprender quién era Dios. Y empezó a escasear la palabra de Dios. Empezó a dejar a un Dios mismo de intervenir en su pueblo para ayudarlo a recapacitar. Porque llega un momento en el cual nosotros despreciamos tanto a Dios que dice Dios, ok, tú puedes, dale. Hazlo. Sigue pues tu camino. ¿No es eso lo que dicen los profetas? Venir a interferir, venir a detener, venir a parar la locura de los reyes, del pueblo mismo de Dios. Y en muchas ocasiones le dijo, son como los asnos montaraces. Porque ellos, duros de servir a Dios, aferrados a sus ideas, a sus criterios de vida. Amados hermanos, reflexionemos nosotros en todas estas cosas que pasaron en aquellos tiempos, porque el mundo necesita a los cristianos, pero no a los que se llaman cristianos. El mundo necesita a los que siguen a Cristo Jesús y están dispuestos a vivir en las enseñanzas de Cristo Jesús. Ya el mundo no tiene para dónde correr. ¿A dónde le da? Al comunismo. El comunismo ya no hizo nada. A la democracia. La democracia, ¿dónde está la democracia? Comprando votos. Un gobierno del pueblo y para el pueblo. Es una broma. Amados hermanos, ¿y la iglesia? La iglesia también. Una broma. En nuestros días se habla mucho de Dios, pero escasea la palabra de Dios. Se habla mucho de la religión, del cristianismo, pero escasea la palabra de Dios. Porque aquí hay una situación bien importante que hemos analizado y le hemos visto no una, dos, tres, cuatro veces, muchas veces. No se trata de conocer, de oír, se trata de relacionarnos con Dios. Y esto es individual. Reflexionemos para hoy nuestros días. La escasez de la palabra de Dios y la falta de guía divina, traducida a nuestros tiempos hoy, no se trata de escasez de mercadería religiosa. Abunda la mercadería religiosa. Velas, crucifijos o crucifixos, sí, crucifijos. Montones de santos por un lado, por el otro, montones de promesas de prosperidad, montones de ventas de milagros, de gentes
sumamente espirituales, dando shows ahí, diciendo que tienen el poder de Dios y que nadie puede pasar porque su poder lo impide. Otros queriendo demostrar, poniendo manos y tumbando a la gente. No, hermanos, la mercadería no es escasez de mercadería, hay abundancia de mercadería de las cosas religiosas y de las cosas de Dios. Abundante. Venta de lo que usted quiera: tierra, palos, aceite, banderas, lo que busque, mantos, lo que sea. No es falta de mercadería. No es escasez de estas cosas religiosas. No es escasez de Biblias. Se traducen Biblias en montones de idiomas. Hay Biblias tiradas en los automóviles, en las cajuelas de los carros, donde quiera que vaya. Va usted allá a los deshuesaderos de carros, allá encuentra una Biblia tirada también ahí en las cajuelas de los carros. En la basura hay un montón de tratados, un montón de cosas de la Biblia. No, hermanos, la escasez de la palabra de Dios y la falta de la guía divina no es por la escasez de estas cosas. Todo esto abunda. Y déjeme decir una cosa: la palabra de Dios no solamente es esta palabra escrita. Dios tiene poder para comunicar su palabra a diferentes lugares en diferentes maneras. Amén. Así que tampoco es la escasez de la Biblia. La escasez de la palabra de Dios y la falta de guía divina a la vida de la iglesia y la vida de las personas era y es la ausencia y el desconocimiento total del mensaje de Dios. Se desconoce el verdadero mensaje de Dios, porque las personas van buscando sus intereses personales más que exponerse a ver: Señor, aquí está mi vida, Padre. ¿Dónde está la mancha para limpiarla? Amén. ¿Dónde está donde debo mejorar mi condición de vida? ¿Dónde está lo que debo de hacer para mejorar la relación contigo? Amados hermanos, la palabra de Dios nos menciona ese desinterés de los individuos. Cuando vamos a Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23, nosotros leemos que Pablo dice: pues habiendo conocido a Dios. Amén. Cuando menciona que de una o de otra manera Dios se muestra a través de la creación y a través de las cosas en nuestras vidas, dice Pablo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias como a Dios, en otras palabras, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su intelecto, su conocimiento, la forma de criterio de vida que ellos tenían, y luego su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No ignorantes, no desconocedores, necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, que nadie ha visto, no tiene forma, que nosotros conozcamos. La cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible, lo hicieron humano. Lo hicieron como nosotros somos, le pusieron una familia, pleitos familiares, intrigas familiares, crímenes familiares, y de ahí nacen un montón de historietas sobre la actitud de Dios. Otros le pusieron forma de aves,
Otros como si fuera cualquier otro animal, toro, vacas, de cuadrúpedos y aún de reptiles. Romanos 1, 21 al 23. Hermanos, la falta de conocer de Dios, donde dice la Biblia, no tenían conocimiento de Dios, no es que no hubiera en el intelecto el conocimiento de Dios, pero no había aquí nada de Dios. No había un respeto por Dios. Oír de la palabra de Dios. La mentira es mala. Amén. No, pues está bueno. El adulterio es malo. Gloria a Dios. Amén. Está bien. Las borracheras son malas. Qué bien. Sí. Pero Dios conoce mi debilidad. La avaricia es mala. Está bien, pero ¿cuánto el milagro? Y oro por ustedes. ¿Y cuánto las sanidades? Y póngale 1,000, póngale 10,000. Y depende cómo vaya, así vamos. Y la avaricia es mala. Sí, está bien. Gloria a Dios. Amén. Pero Dios nos hizo millonarios. Somos hijos de un rey. Gloria a Dios. No entra nada. No captan nada. Y eso es el trágico problema de la iglesia y estamos luchando en esto, hermanos. Dice la palabra de Dios, muchos son llamados, pocos escogidos. Que entre esos escogidos seas tú. No te canses de hacer el bien, a tu tiempo llegarás. No nos cansemos de reconocer a nuestro Dios y que nosotros no venimos a este mundo a hacer grandes cosas, maravillosas cosas, tener todo lo que querramos. Hemos venido a este mundo, como lo que les hablaba la vez pasada, a preparar este pequeño tramo de aquí a aquí que Dios nos da para que vamos a morir, a prepararnos para vivir toda una eternidad. Reflexionemos, hermanos, en nuestros días. No era la ofrenda lo que en aquellos tiempos Dios estaba esperando que la gente pensara y pusiera el 100% de su capacidad mental para analizarlo. Era más bien el arrepentimiento. Amén. Ellos traían una ofrenda, pero ellos deberían venir bien arrepentidos. La ofrenda solamente era el medio que Dios había puesto para que no los castigara por su pecado. Amén. Y ellos pusieron más esfuerzo y más fuerzas y más pensamiento en las ofrendas. Y luego los sacerdotes decían, no, pues entre más pecado, pues más ofrendas. Gloria a Dios, así somos bien bendecidos. Y ellos bien contentos. No era la intención de Dios que mataran 20,000 becerros, 50,000 becerros. La intención de Dios era que se arrepintieran de su pecado. ¿Podemos entender esto, hermanos? Pero ellos se enfocaban más en las ofrendas. Dios esperaba arrepentimiento. Dios esperaba que en las ofrendas hubiera agradecimiento. Amén. Amén, hermanos. No esperaba lo que hoy la gente, muchas veces la gente con la intención con que ofrendan a Dios, hablando monetariamente, por ejemplo. Porque las gentes quieren ofrendarle a Dios como sembrar una semilla, dicen ellos. Y pues si siembras un granito de maíz, imagínate lo que te va a producir un granito de maíz. Seguro 2 mazorcas, y si te da 3, pues ya le hiciste. Te va bien con un granito de maíz. Y quieren lavar el coco de esa manera. Y lo logran. ¿A quién? A los ambiciosos. A los que quieren dinero fácil. Pero los que venimos a Dios con una ofrenda, dice la palabra de Dios y nos enseña la palabra de Dios que esa es de agradecimiento a nuestro Señor
Porque Dios nunca pidió cosas para darnos más. Él pidió algo como una manera de agradecerle a Él de lo que Él nos había dado. Que tomáramos un poco de ahí y que lo trajéramos a Él en agradecimiento de lo que nos había dado, no de lo que nos va a dar. Amén. Las ofrendas o bien eran por arrepentimiento, o bien eran de agradecimiento, o bien eran simplemente de Señor, te traigo esto porque te quiero adorar. Amén. De adoración a Dios, de alabanza al Señor, de alegría. Compartirlo con los demás, con los demás. Traían esa ofrenda porque sabían que Dios era, o deberían de traer esa ofrenda porque deberían de saber que Dios era omnipotente, que Él podía hacer todas las cosas, omnipresente, porque Él estaba en cualquier lugar y en el momento de su vida. Él era todopoderoso, Él podía hacer todas las cosas, Él era soberano, etcétera, etcétera. Pero regularmente las gentes cuando quieren dar una ofrenda a Dios, la dan porque ahí va, Señor, si me contestas esto, te voy a dar esto otro. Señor, te voy a dar esto, pero para que me des 100 veces más. Señor, amados, esa no es la manera de venir a adorar a Dios, de ofrendarle algo a Dios. No conocen de Dios. Tienen desconocimiento de Dios. Amados hermanos, pongámosle atención a nuestro modo de vivir y pidámosle a Dios no caer en estas tentaciones y en este modo de vivir en el cual no le creemos a Dios. Cuando Dios dice, el alma que pecare, esta morirá, hermanos, esta morirá. No podemos nosotros como cristianos andar pecando como si no pasara nada. Como mucha gente solamente pretende vivir como cristiano y pecan como si nada. Ay, Diosito, tú sabes, mi Señor, tú me perdonas. Hermanos, ¿qué paciencia tiene Dios? ¿Qué paciencia tiene Dios? Porque le aseguro que usted no lo haría con sus hijos. No solo era raro oír la voz de Dios en esos tiempos, sino más raro aún era obedecer a esa voz. Porque cada uno, dice la Biblia, en esos tiempos hacía lo que mejor le parecía. Jueces 17-6. En Jueces 2 veces encuentra usted esta expresión. Y cada vez que la encuentra después de un trágico momento en la vida del pueblo, hermanos. Y ya el escritor decía, pues, en ese tiempo, cada quien hacía lo que mejor le parecía. ¿Qué dice Jueces 17:6? ¿Lo encontró? A ver, léalo. Cada uno hacía lo que más le parecía. Y luego cuando va al final del libro, en el capítulo 21-25, vuelve a repetir con tristeza lo mismo. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. Hermano, y con esas maneras que tenemos nosotros, ¿verdad?, de querer hacer las cosas, que siempre le encontramos una mejor manera de hacer las cosas. Imagínese. Nosotros podríamos decir en este tiempo que ellos tenían una iglesia que no enseñaba ni guiaba en los caminos del Señor. No tenían la palabra de Dios para enseñarle y guiar a las personas. Tenían un pastor, podríamos decir, que se había apartado de Dios y solamente enseñaba y predicaba lo que a la gente lo que la gente deseaba y lo que la gente quería escuchar. Con miembros selectos, favoritos, mientras que sus líderes vivían una vida de pecado, pero tenían a
los príncipes, tenían a los ancianos, a los 70 ancianos, tenían a cada personas importantes, bien tranquilos, todos contentos, todos muy espirituales. La ofrenda y todo lo que era donado para Dios era usado sin visión en el sostén de la obra y el ministerio del Señor. Dice la palabra de Dios que estos muchachos, estos hijos de Elí, cuando el pueblo llegaba a ofrecer ofrenda, ellos llegaban así bien prepotentes y agarraban la carne que estaba ahí y se la llevaban. Espérate, dice, le decía a la gente, no, déjame primero sacrificarla a Dios. Dice, no, ¿quieres que te la quitemos a la fuerza? Mira hasta dónde llegaba la prepotencia. Ellos no se conformaban con lo que ya se les había asignado para su vida, para su sostén, para sus necesidades. No, ellos todavía iban más allá, donde agarraban y metían manos simplemente y ahora quítamela. No había un respeto. Dice la palabra de Dios que no respetaban las cosas que eran de Dios. Esas ofrendas eran para Dios. Y si ni los mismos líderes sabían respetar lo que era para Dios, porque no tenían temor de robarle a Dios. ¿Me estoy explicando en esto, hermanos? Los líderes no tenían temor de robarle a Dios. Imagínese el pueblo. Amén. Porque Dios les había dado a ellos de las ofrendas para que comieran, se alimentaran ellos, sus familias, para que no tuvieran necesidad, para que pasaran sus necesidades diarias. Pero tampoco les había dado Dios el derecho de que agarraran aún lo que no se había ofrecido a Dios, o de lo que se tenía que ofrecer a Dios. Ellos iban y agarraban. Leemos nosotros ahí en Samuel. No había un respeto por lo que era de Dios, hermanos. Lo que le pertenece a Dios, le pertenece a Dios. Y si nosotros no aprendemos eso, hermanos, ¿qué respeto tenemos hacia la persona de Dios? Miren, Dios habla para ser obedecido. Cuando voy a Isaías capítulo 1, versículos 3 y 4, dice, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Para qué queremos palabra de Dios, hermanos? ¿Solo para envanecernos? Para decir, wow, nosotros oímos palabra de Dios. Y luego, hay un siervo que habla pura palabra. No, sientes que está Dios ahí. ¿Y el cambio? Nada más en lo que salimos ya se nos olvidó. Dios no habla para que nosotros digamos, no, yo pertenezco a un lugar donde la presencia de Dios pura, 100%, ahí está. No, hermanos, Dios habla para que se le obedezca. ¿Y saben cuál es el problema nuestro? Que a veces dice la palabra de Dios, venimos a ser igual que el pueblo de Israel, al cual Dios lo compara con un buey, como peor que un buey. Dice, porque el buey conoce a su dueño. En otras palabras, ustedes a mí no me conocen. El asno, el pesebre de su señor, solito va al lugar de donde va a dormir, donde va a estar. Ustedes no saben dónde yo vivo, dónde estoy. Ustedes no conocen su lugar. Ustedes dicen otra porción, donde quiera se les hace bien, en cualquier monte se les hace bien adorar a cualquier Dios que sea. Cualquier monte levantan un altar. Dice, el asno conoce el pesebre de su señor. Pero pueblo, ustedes dice donde quiera,
Nomás ven un árbol bonito, ven un monte y ahí hacen su altar para adorar a su Dios. Según están adorándome a mí, dice Jehová de los ejércitos. Pero ustedes empiezan a adorar a los astros del cielo, a cualquier divinidad, empiezan a hacer adoración. Les reclamó Dios a Israel. El Salmo 39, versículo 9 dice: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acerca a ti. Amén. En otras palabras dice Dios, el mulo, el caballo, tienes que ponerle el freno para poderlo jalar y que se acerque a ti, porque de otra manera no se acerca, porque son sin entendimiento. Dice, no seas como ellos. En otras palabras, Dios espera que cuando nosotros oigamos de su palabra, nosotros la oigamos, o si queremos oírla y nos queremos acercar a ella, es con el fin de obedecerlo. No solamente de decir, oh, Dios habló. Amados hermanos, la escasez de la palabra de Dios es por la abundancia de temas personales que no le interesan a Dios. Hay abundancia de temas personales que no le interesan a Dios y se empieza a escasear la palabra de Dios. Es más importante la superación personal, es más importante cómo vas a hacer dinero, es más importante cómo vas a hallar la felicidad, es más importante cómo vas a hacerlo esto y lo otro, cómo vas a construir un futuro para aquello y aquello otro, y empiezan a hacer ramas, y lo principal es que nos acerquemos a Dios, porque Él es nuestro Padre que nos ama y nos ayuda a salir adelante. Amén. La palabra de Dios ciertamente trae todas estas cosas, sanidades, milagros, prodigios, tantas cosas trae la palabra de Dios, pero a Él lo que en sí el enfoque del evangelio es mi salvación, el perdón de mis pecados, y que yo me establezca y crezca en Cristo Jesús. No se trata de qué es lo que nos interesa a nosotros. La palabra de Dios es mucho más que eso. La palabra de Dios nos habla de la condición en que nosotros nos encontramos sin Dios y cómo al encontrarnos sin Dios nos encontramos a merced del pecado y arrastramos sus consecuencias. No es fácil arrancar el pecado de nuestras vidas, hermanos. La única manera de arrancar el pecado de nuestra vida es Cristo Jesús. El pecado de nuestra vida es como esas cosas que se meten y van encarnando y las quieres quitar, pero para quitarlas vas a tener que arrancar carne. Se ponen como la hiedra esa que se va subiendo, ¿verdad?, en las paredes y van metiéndose en las paredes, y si la quieres quitar vas a tener que arrancar parte de las paredes. Solamente Dios puede ir a la raíz y arrancar aquello de nuestras vidas, hermanos. Nosotros el pecado no lo podemos quitar de nosotros mismos. Si no, no hubiera venido Cristo Jesús a morir por usted y por mí. Tanto nos amó Cristo Jesús. Amados hermanos, eso es lo que le importa a Dios. Que tú y yo reconozcamos que el pecado trae graves consecuencias. Él no se humilló y murió cruelmente en una cruz solamente por exhibirse. Él lo hizo porque nosotros no nos podemos librar de la esclavitud del pecado. Solamente Dios puede librarnos de ello. Y si nosotros no nos acercamos a Dios para conocer de Dios, para que nos ayude a escapar del pecado, hermanos, es infructuoso que tú y yo nos acerquemos a Dios porque queremos una casa nueva, o que nos vaya bien, o que mi hijo se enfermó y quiero ser sano, o que Dios me haga este milagro y me haga aquel otro. Es infructuoso porque nuestro pecado siempre estará con nosotros. La humanidad sigue viéndose a sí misma como no necesitada de un cambio en su vida. Nos seguimos viendo como yo
Yo estoy bien. Yo soy una persona buena, ayudo cuando puedo a otros, trato de vivir bien. Y hermanos, un estilo de vida así y la oferta y la demanda que hay de una apariencia de piedad es un semillero hoy día de personas que buscan falsamente respuesta en Dios y que así también reciben falsamente la palabra de Dios, porque ellos no van buscando cambio en su vida, van buscando a ver qué encuentran de confirmación de que sus vidas están bien así como están. Palabras de esperanzas, palabras de elogio para él o ella y su persona y su futuro, palabras de abundante prosperidad, palabras en las cuales les muestran que todo les va a ir bien en la vida y que Dios siempre estará con ellos. Y esas personas van buscando eso, encuentran quien se los da y se van bien contentos, porque alguien les dijo que el Espíritu de Dios les profetizaba de esta manera. Estos mismos buscaban las personas alejadas de Dios y las siguen buscando hoy día en este presente. Amados hermanos, la gran realidad es que el pecado trae consecuencias. El arrepentimiento también lo trae. El perdón de nuestros pecados, dice la palabra de Dios y lo leímos en Salmos, nos devuelve la felicidad, nos devuelve la alegría. Amén. Esto es el gozo, amados hermanos, de nuestro Señor en la vida de nosotros. Pero una vida con pecado, con maldad en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, mire, por más dinero que tenga, por más salud que tenga, por más logros que tenga, por más que usted haya logrado sus objetivos de vida, usted nunca podrá encontrar la paz y la felicidad. Pero sin embargo podemos encontrar en nuestro Padre Celestial esa paz, esa tranquilidad cuando nuestros pecados han sido perdonados, cuando venimos a Él con el reconocimiento de que en Él podemos nosotros ser unas nuevas personas. La manifestación de Dios no es la reunión, la manifestación de Dios no son las ceremonias religiosas, no es la buena presentación de un gran orador o lo majestuoso del lugar de la reunión. Lo que manifestará la gloria de Dios es la disposición a obedecer esa palabra de Dios que usted está escuchando, que usted ha escuchado porque usted se ha dirigido a ella con respeto y con deseo de que su vida vaya creciendo. Elí tenía mucho pueblo que sábado a sábado iba y escuchaba la palabra. Entre semana estaban llenos de trabajos en el santuario, había mucho que hacer en el santuario, pero no conocían a quién servían. Las iglesias se pueden llenar, hermanos. Las personas pueden escuchar la palabra de Dios, pero nunca van a aprender a quién sirven si no hay disposición en sus vidas de decir: Señor, heme aquí. Ayúdame, Señor, a servirte mejor. Cambia mi vida y transfórmame. Dame fuerzas para hacer lo que yo sé que tengo que hacer. Los cambios que tengo que trabajar en mi vida, ayúdame a hacerlo. No tomemos esa expresión de únete al enemigo con él. Que si no podemos, hermanos, sí podemos. Sí podemos cambiar. Sí podemos arreglar las cosas que no están bien en nuestra vida. ¿Qué está pasando con nosotros hoy? ¿Conocemos a quién servimos? ¿Conocemos a nuestro Dios, creador de los cielos y la tierra, que castiga el pecado, pero que también es justo para ayudarnos y cambiarnos y transformarnos? ¿Le creemos y creemos en Él? ¿O solamente tenemos conocimiento de Él? Una respuesta positiva es demostrada en nuestra relación personal con Dios. Si usted dice amén, si usted está seguro de ello, usted va a verlo en su relación personal que usted tiene con Dios. No desmayemos, no nos cansemos de continuar creciendo en nuestra vida con Dios. Dios quiere que usted le conozca a Él. Dios no quiere que usted nada más conozca de Él y su palabra. Dios quiere que usted le conozca a Él. Y esto desde el Antiguo Testamento nos enseña la Biblia que
es posible conocerle. Un hombre que habla de Dios y está pecando, ¿conoce de Dios? Tal vez, pero ¿conoce a Dios? Eso es seguro que no. Porque no le tiene respeto, no sabe quién es. Y no sabe que lo podría aplastar en cualquier momento, pero que si no lo ha aplastado es por su misericordia, dándole la oportunidad de que se arrepienta, pero tampoco es para siempre. Amén. Hermanos, aprendamos a conocer a nuestro Dios. Él nos ama. Él está dispuesto a ayudarnos, pero no para consecuentar nuestro pecado y nuestra maldad. La palabra de Dios, como cuando usted lee Samuel, es dura con Samuel. Es dura. Y le dice a Samuel: tú amaste más a tus hijos que a mí. ¿Y sabes qué? Yo los escogí a ustedes para que me sirvieran tú y toda tu descendencia. Pero no tendrás gente, no tendrás descendencia que me sirva. Y el que quedare va a vivir de la misericordia de los demás. Tendrá que venir a pedir de comer. No, hermanos, desconocer a Dios, burlarse de Él, que porque no nos castiga, que porque nos va bien, cuando sabemos que hemos pecado, cuando sabemos que le fallamos a Dios, no trae nada bueno para nosotros. No lo traerá, nunca lo traerá. No caigamos nunca nosotros, hermanos, en ese estilo de vida que cayó el pueblo de Israel, creyendo que la paciencia de Dios era que Dios los estaba consecuentando, que Dios estaba afirmando su buena actitud de ellos cuando ellos sabían que no estaban actuando correctamente ante Dios. Pero como quiera, Dios no nos castiga, estamos bien. Nunca permitamos, hermanos, porque este mundo nos necesita. Estamos viendo cuánta oscuridad está en este mundo, cuánto dolor, cuánta angustia. ¿Estamos listos para ayudar a todas estas gentes? ¿Qué tanto conocemos de Dios? ¿Qué tanto le creemos a Dios como para cuando una de esas personas adoloridas, llenas de tanto dolor, de tanto sufrimiento que está pasando en este mundo, con toda la esclavitud que hay de niños, de mujeres, con tanto dolor, hermanos, que ni los cadáveres siquiera se escapan? Las funerarias vienen a hacer negocios donde venden las partes de los que están ahí. ¿Qué va a hacer usted como hijo de Dios para ayudar a las personas que están adoloridas cuando no conocemos a Dios ni nosotros mismos? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Solamente dile cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, pero es que no ha hecho nada. Pues entonces no le digas nada. Y deja que se pierdan en el dolor y la angustia cuando tú eres la esperanza que Dios ha puesto en este mundo para ayudar a estas personas que neciamente han seguido el pecado y la maldad. No nos vamos a levantar en armas, no nos vamos a hacer marchas, ni vamos a andar haciendo tanto faramayas para que las cosas cambien. Pero estamos listos como los doctores, como las enfermeras, a que en el momento en que llegan los heridos, saben cómo los van a atender, saben lo que van a hacer. Amén. Hermanos, qué tristeza que las enfermeras y los doctores no sepan ni siquiera lo que van a hacer cuando tienen a un herido ahí que necesita ayuda. Qué tristeza que un cristiano no sepa ni siquiera lo que va a hacer cuando tiene a alguien necesitado frente a él que necesita urgentemente que le hable de la palabra de Dios. Amén. No sé qué decirle, hermanos. Sí sabemos qué decirle. Si es que nosotros tenemos ese respeto por Dios y estamos luchando por nuestras vidas y estamos navegando en nuestras vidas y podemos entender todas las situaciones y podemos hablarles de un Dios que de verdad
limpia nuestras vidas, que de verdad nos quitó odios, que de verdad nos cambió, nos transformó. Pero es que yo veo a Sutano de tal, tantos años, y según era un ministro y un hipócrita. Pues sí, pero usted va a estar seguro de que Dios a usted sí lo cambió. Y cuando usted habla con la persona, usted no va a hablar por aquel otro que cayó y fracasó. Usted va a hablar por lo que Dios ha hecho en su vida de usted. Amén. Amén, hermanos. Usted no va a andar hablando de los demás. Usted va a hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. Y desgraciadamente a veces los cristianos de hoy día no quieren también, al igual que aquellos otros, conocer a Dios, a su Dios, a su amado Dios, al que los perdonó, al que los ayudó, al que les da el poder para hacer todas las cosas, al que los guarda, los protege, al que es un muro alrededor de ellos, al que es con ellos en el valle de sombra de muerte, al que es con ellos en cualquier situación que se encuentren. No lo conocen, no lo han experimentado. Pero cuando lo experimentamos podemos con gozo, con alegría decir: hermanos, no es porque la Biblia nada más lo dice, créeme, vamos a orar. ¿Sabes qué? Dios tiene poder para hacer esta obra en tu vida y cambiarte y ayudarte. Pero cuando nosotros no creemos en ese Dios y escasea la palabra de Dios en nosotros, ¿cómo vamos a hablarle a los demás de un Cristo de poder, de un Dios de amor, de misericordia? No podemos, ni nosotros lo creemos, para acabar pronto. Y venimos a ser como los hijos de Elí, ministrando la palabra de Dios y sin conocer a Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, y nos fortalezca para que cuando nosotros vengamos a la casa de Dios sepamos por qué venimos. Cuando queremos cantarle a Dios o vamos a cantarle a Dios, sabemos por qué vamos a cantarle, a adorar al Señor. Amén. Cuando hacemos algo, sabemos por qué lo hacemos y sabemos con la alegría que lo vamos a hacer, porque es para nuestro Señor, no es para nadie más. Les invito a que nos pongamos de pie, adoremos a nuestro Padre, oremos a nuestro Dios y le pidamos a nuestro Señor que nos ayude, porque la iglesia en estos tiempos en que estamos viviendo está pasando por graves ataques. La gente está desconociendo el poder de Satanás, los engaños y las argucias, y la gente se está yendo de cualquier manera alejada de Dios, porque fácilmente los engaña Satanás con cualquier brillantito que les pone. Nos despedimos de nuestros hermanos en internet. Bendiciones, gracias. Oremos, hermanos. Padre, tú conoces, Señor, nuestras vidas. La época que nos tocó vivir, Señor Dios, el dolor que la inmoralidad, la hipocresía, la falta de confianza, Señor, en las personas aún que predicamos tu nombre y que la enseñamos a los demás, está, Señor, fuertemente golpeando la vida de las personas. Muchos, Señor Dios, están sufriendo la violencia de los hombres desalmados que no tienen, Señor Dios, compasión de nadie ni de nada. Muchos están sufriendo la violencia aún del propio gobierno, Señor. Muchos están sufriendo, Padre Santo, la ambición de los poderosos, los ricos, que no les importa envenenar el aire, el agua, el subsuelo. No les interesa, Señor, el veneno que puedan verter en cualquier lugar y causar las muertes que causan. Padre Santo, pero tu palabra nos enseña que la iglesia que tú has dejado en esta tierra es mucho más que un pequeño grupo de personas que se reúnen a adorar y a glorificar tu nombre. Tu palabra nos enseña que tú dejaste total autoridad sobre cualquier cosa en este mundo, Señor. Para los que te siguen, para los que te aman, para los que creen en ti, tú dejaste todo poder, toda autoridad, Señor,
para ayudar, Padre Santo, a propagar ese evangelio de paz, de transformación, de perdón de pecados al más vil pecador. Padre, que te conozcamos, Señor. Que sepamos a quién adoramos, a quién servimos, por qué nos reunimos en este lugar cada domingo y ante quién, Señor. De tal manera que podamos con gozo, con alegría, cuando alguien se acerca a pedir ayuda, saber que podemos darle, Señor, ese evangelio que nosotros hemos experimentado. Hablarles de ese Dios al que nosotros le creemos totalmente. Padre, gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, cambia, Señor, nuestra mentalidad apática, desinteresada muchas veces. Señor, ayúdanos a crecer, Padre Santo, en ti. Porque este mundo se está sumiendo cada día en más dolor, en más angustia, y no hay nadie que cure esas heridas del alma, del corazón, esas mentes, Señor, dañadas, perturbadas, lastimadas por tanto dolor, Señor, que han padecido, de vicios, de abusos. Solamente tú puedes sanar corazones, limpiar mentes y utilizarnos a nosotros, Señor, como ese portavoz de tu palabra, que lleva el bálsamo, que lleva el aceite, Señor, el vino que cura las heridas. Gracias por el evangelio que nos has dado, Señor. Ayúdanos a valorarlo, ayúdanos a valorarte, Señor. Que no dejemos que Satanás robe este hermoso tesoro que has depositado en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Gracias, mi Señor. Hermanos, Dios los bendiga grandemente.